vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Bueno, pues le decía que a mí la ignorancia me molestaba, y cuando leo ese verso que dice que hay que añadirle a la fe virtud y a la virtud conocimiento, yo me puse a pensar, ¿cómo voy a adquirir conocimiento si no me pongo a leer? Oiga, yo trabajo hace 20 años vendiendo libros, pero no leía mucho, se lo confieso. Leía lo suficiente para sobrevivir. Hasta que un cliente me dijo, oye Richard, ¿de qué trata esto? Me rasqué la cabeza. Hermano, en 2 años decidí rematricularme a la universidad, porque yo había estudiado otras cosas, y tomé una licenciatura en teología, y ahora estoy haciendo la maestría. Y yo dije, ¿y por qué yo no comencé a los 18 años si esto está bien bueno? Y yo soy ahora un apasionado de la lectura. No leo 6 libros al mes como Spurgeon, por lo menos 1 o 2, y no me acuesto a dormir sin leerme mi hora diaria. Ya no veo Netflix, ya no veo Hulu, no veo ni las noticias. Lo que quiero es leer. Y me hice un coleccionista de Biblia. Y uno de los temas, que es el que me toca hablar, David no sabe que yo voy a hablar del canon bíblico, pero no sabe lo que yo voy a decir. Uno de los temas que a mí más me apasionó, cómo se formó el canon de la Biblia. Me regalaron una Biblia del cántaro, que a mi opinión esa es la primera Reina Valera, porque la Biblia del oso, Cipriano no está. ¿Estamos de acuerdo? Ya veo algunos ojos aquí asustados. Ok. Y cuando estoy leyendo la Biblia del cántaro me doy cuenta que están los libros deuterocanónicos, los apócrifos. Yo dije, ¿y qué haces tú aquí? Y me compré una Biblia del oso. Y también están los libros apócrifos. Y eso para mí, amado, eso fue una sorpresa. Yo no lo sabía. Mi pastor en la iglesia nunca me lo había dicho. Y yo, pastor, ¿por qué usted nunca me había enseñado eso? Ay, porque no me atrevía. Al estudiar me doy cuenta, y estos mitos, a lo mejor usted los ha escuchado, hay unos mitos que repite la gente en la calle. La Biblia no bajó del cielo, sostenida por ángeles, no bajó como un libro, ni encuadernada, ni con concordancia, ni con referencia, ni con notas de estudio, nada de eso. Le digo más, la Biblia tampoco fue inspirada ni en español, ni en inglés, ni en alemán. Fue inspirada en hebreo, en arameo y en griego. Aquí hay muchos pastores y profesores que saben esto mejor que yo me puedo sentar y usted me lo enseña. Pero a veces estos repasos hacen falta. Yo creo en la inspiración, pero Dios la inspiró en estos 3 idiomas. Son lenguas muertas, lenguas que no tenían ni vocales. Sus personajes antiguos, Noé, Abraham, pues la tradición lo atribuye, como dijo David, a Moisés. Pero Moisés está hablando de su pasado. Y nosotros de un pasado. ¿Cómo nosotros, 2300, estamos en el 2023, perdón, 2000 años, más 1300 atrás, cómo se forma el canon de la Biblia? Y voy a pasar algunos slides más rápido porque yo sé que el tiempo avanza y algunos ya tienen cara de hambre. Usted va a ver en la presentación algunos libros. Estos son los libros que yo consulté. Solamente voy a presentarle unos 5 o 6 porque consulté muchos. Este libro, la Biblia, la aventura de su maravillosa historia. Este libro, si usted no lo tiene, vaya a Librería Bautista y cómpralo. Orlando, ¿cuál es tu nombre otra vez? Luis te atiende. Ahora entiendo la Biblia, de Luciano Jaramillo. Me ayudó muchísimo. ¿Tú lo leíste? Buen libro. Este es un clásico, el canon de la escritura de F.F. Bruce. Estas preguntas que yo me hice, me las encontré cuando leí este libro. F.F. Bruce también se las hizo. Y obviamente este diccionario que yo cariñosamente le llamo La Bestia. El gran diccionario enciclopédico bíblico editado por Editorial Clier por Alfonso Ropero con más de 4.500 artículos y 150 autores. Estoy haciendo promoción de venta ya, perdóname David. Este libro también es muy bueno, se los recomiendo. Teología del Antiguo Testamento. Pero Richard, me estás hablando mucho y no me has dicho nada del canon. Bueno, la Biblia no es un solo libro, no es un libro unitario. Es una colección de libros. Nosotros los evangélicos manejamos 66. Los católicos manejan 73. Los etíopes tienen el libro de Enoc como parte del canon. O sea que el canon, todo depende del dogma o del grupo religioso que pertenece ese creyente. ¿Cómo se compuso? ¿Qué significa?
significa gané en hebreo, en griego es canón. Y el gran Orígenes dijo que era la regla de fe, la norma por la cual hemos de evaluar y medir. Porque aunque canon significa caña, las palabras cambian de significado conforme pasa el tiempo y en vez de ser una caña, usted sabe lo que es una caña, se convirtió en ser el significado de esa palabra en una norma. Y eso usted lo aprende cuando lee la patrística. Fue Atanasio en el 367 el primero que utilizó la palabra canon. Usted búsquelo en la Biblia, no está. La tradición oral, muy importante. La tradición oral, las historias bíblicas, antes de ser recopiladas en los rollos de papiro y pergamino, pasaron de abuelo al niño, al tataranieto, hasta que alguien las trata de recopilar, y dicen algunos eruditos que fue entonces Esdras y Nehemías, que recopilan toda la información y llega hasta hoy. Estoy hablando del Antiguo Testamento. Voy a las millas, yo lo sé. Cuando hablamos de canon de la Escritura, nos dice F.F. Bruce, tiene un significado sencillo. Hace referencia a la lista de libros contenidos en la Escritura, la lista de libros reconocidos dignos de ser incluidos dentro de los escritos sagrados de una comunidad de culto. Ahora, hay algo bien importante. El judío no le dice a la Biblia Antiguo Testamento. No hay tal cosa en el mundo hebreo como Antiguo Testamento. Le llaman la Taná o la Biblia hebrea. Pero cuando los judíos regresan de Babilonia, muchos perdieron el idioma. Hablaban arameo, otros hablaron griego. Y los judíos que estaban en Alejandría, mandados a buscar por Ptolomeo IV, traen unos eruditos de Jerusalén y 72, dice la tradición o la leyenda, lo cuadran a 70, pero eran 72, hacen la famosa Septuaginta, que les tomó 50 años hacer la Torá, por lo menos el Pentateuco, y quizás unos 150 años componer el resto. Eso quiere decir que ya todo lo que era una tradición, ya el judío estaba preocupado en ponerlo por escrito. ¿Por qué? Porque cuando fueron cautivos en Babilonia, ellos se enfrentaron a culturas que tenían todos sus escritos sagrados escrito. En Babilonia estaba la famosa epopeya de Gilgamesh, que también relata, o del dios Marduk, que también relata diluvio. Y el judío, para mantener su identidad, tuvo que escribir. David a lo mejor me tira con el zapato ya mismo. El Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea, se divide, como ya le dije, Taná. La Ta, de Torá, los primeros 5 libros que nosotros decimos Pentateuco. El Neviim son los profetas. Y el Ketubim son los escritos. Y ahí usted puede ver en la pantalla cómo se divide el canon de la Biblia hebrea. Lo interesante es que para el canon de la Biblia hebrea, en los libros que se llama el Neviim, que son los profetas, primera y segunda de Samuel es un rollo. Igual lo es Reyes, un solo rollo, no está dividido como el canon nuestro. Lamentaciones no es parte de los profetas en el Neviim. Y los profetas menores, que son 12, todos son un solo rollo, un solo libro, lo cual reduce el canon de la Biblia hebrea en solo 24 libros. Si usted le separa lo que le acabo de decir que es un rollo, llegamos a los 39, o sea que sí, el hebreo, el judío maneja los mismos 39 libros del Antiguo Testamento que manejamos nosotros, pero el orden es diferente. El profeta Daniel, que Jesús dijo que era profeta, está en los escritos. No está en los libros proféticos. Si yo regreso atrás, usted va a ver libros como José y el de Jueces dentro de los profetas, no dentro de los escritos. Y los libros de sabiduría, como lo son Salmos, Proverbios y Job, son parte de los escritos. Amado, al judío le tomó como 400 años ponerse de acuerdo cuáles libros eran sagrados. Yo creo en la inspiración, yo creo que Dios le inspiró, pero el proceso del canon, canonizar los libros, eso fue decisión humana. Mire ahí la diferencia. En un lado usted ve el canon hebreo con los 24 libros, pero si los rompe suma los mismos 39 que tenemos nosotros. Estoy hablando del Antiguo Testamento. Voy a brincar esto, los escriba y porque si no nos tardamos. En nuestras Biblias nosotros lo organizamos diferente. Los profetas mayores son esos 5 libros que usted ve ahí. Y los profetas menores, pues estos 12 libros.
Pero hermano Richard, ¿por qué profetas menores que no eran importantes? No, el profeta mayor escribió más y se le llama profetas mayores, y los que escribieron menos se agruparon como profetas menores. No es porque uno sea más importante que otro, pero ciertamente no están ordenados en un orden cronológico. De todos estos profetas menores, Abdías escribió antes que Ezequiel, pero en su Biblia Abdías está después. Interesante, ¿verdad? No está en el orden cronológico. Y ahí están los años. Si alguien tiene una memoria USB, yo con mucho gusto al finalizar esto, pues se lo grabo. Y ahí está otra cronología donde se cree que escribieron o hablaron estos profetas. Y en el periodo de los 400 años, que nos dicen que son 400 años de silencio, yo prefiero llamarlo esos 400 años como el periodo intertestamentario, y ahí es que se produce la Septuaginta que le venía hablando. Ahí hay un pequeño pedazo que se ha hallado de la Septuaginta, que fue escrita el Antiguo Testamento en griego, para los judíos que habían perdido el dominio del hebreo. Bien. Vamos ahora al Nuevo Testamento, porque si no, no salimos, ya están repartiendo la comida. Vamos al Nuevo Testamento. La palabra canon la utiliza Atanasio de Alejandría por primera vez en el 367. También Jerónimo y Agustín defendieron un canon de 27 libros. No importa qué Biblia usted use, si usted tiene una Biblia católica en su casa, tiene los mismos 27 libros del Nuevo Testamento que tenemos nosotros los evangélicos. El mismo canon, 27 libros. Policarpo ya en el 115 estaba defendiendo ese canon de 27 libros, igual que Ireneo, Ignacio, etc. Ahí tienen un interlineal fabuloso también disponible en Librería Bautista. Y estos son otros libros que yo he consultado que nos hablan de este tema. Y ahí usted puede ver la división de los 27 libros. Algo que me llama la atención es que por muchos años se nos enseñó. ¿Alguien sabe por qué Mateo está primero en el Nuevo Testamento? ¿Por qué Mateo está primero en el Nuevo Testamento? ¿Nadie sabe? Porque Agustín de Hipona lo impuso. Se creía y decía él que el Evangelio de Marcos era un resumen de Mateo, pero se ha descubierto que no. Marcos fue el primer evangelio escrito, pero cuando usted abre su Biblia es Mateo. Lo otro interesante es que las cartas de Pablo fueron escritas antes que terminaron las recopilaciones de los evangelios. Entonces, ¿qué evangelio predicaba Pablo? Escuchaba la tradición, porque el hermano David nos demostró que fue alrededor del año 65 cuando entonces se comienza a redactar los evangelios. Me encantaría explicar eso a fondo, amado, pero el tiempo no me da. Este comentario de William Barclay le explica en detalle con información, con estadísticas, esto que yo les acabo de decir. Por ahí creo que lo vi en la mesa. Y también los padres de la iglesia defienden que hay que hacer un canon. ¿Por qué había que hacer un canon del Nuevo Testamento? Había un caballero que se llamaba Marción. Me imagino que ustedes han escuchado de Marción. Y en el año 140, Marción fue declarado hereje. Marción creía en este canon. Un canon solamente con el Evangelio de Lucas. Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, los Efesios. Para Marción, los Efesios era la carta de la Odisea, pero la carta de la Odisea en verdad está perdida. Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses y Filemón. Marción decía que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento, que eran dos entidades diferentes. Ya puede ver por qué fue declarado hereje. Y eso que nació en una familia cristiana. Pero tal parece que no, esta es mi opinión, quizás no tuvo un buen maestro, quién sabe. ¿Y por qué Marción decía que el Dios del Antiguo Testamento no era el mismo Dios del Nuevo Testamento? Porque cuando él leía la Biblia, Jesús nos mostró la verdadera esencia de Dios, ese Padre amoroso, misericordioso, lleno de amor. Y cuando él leía el Antiguo Testamento no entendía ese Dios pues, que se molestaba, que habían estas guerras, toda esta sangre que se derramaba, y no lograba como que encajarlo. Y él veía a Dios como un ser vengativo y malvado. Y para Marción el Antiguo Testamento no era válido. Y Marción decía que Jesús no podía ser el Mesías prometido según el Antiguo Testamento, pero sí era Dios
porque Dios como quiera lo envió. Estaba pues bastante confundido ahí Marción en eso, pero como Marción hizo este canon, obligó a los padres de la iglesia a reunirse en diferentes concilios. Hubieron más de 10 concilios a través de 300 años, porque no podían dejar que un hereje dijera a la gente: estos son los libros que hay que leer en tu comunidad de fe. Y empiezan a reunirse y empiezan a cuestionarse qué libros deberían ser parte del canon. Diferentes iglesias no manejaban los mismos libros. Habían iglesias que leían solamente Mateo, habían iglesias que leían Marcos y Juan. No leían todos los libros, no había un orden, por eso era necesario un canon. Y este otro caballero, no me pregunte dónde está, yo sé que se murió, Diocleciano, fue uno de los emperadores que hizo una de las persecuciones más sangrientas y más malvadas, y prohibió a los cristianos adquirir literatura. Increíble. Estoy brincando cositas, pero usted puede comer ahí tranquilo y me puede escuchar, porque usted no come con los oídos. En el año 170, a finales del siglo II, Tasiano, y Tasiano había sido un discípulo de Justino Mártir, que a su vez había sido un discípulo, quizás de uno de los apóstoles, escribió lo que se llama el Diatezerón, y puso los 4 evangelios paralelamente uno al lado de otro. Entonces ya en el 170 se aceptaban que el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan debían ser los evangelios canónicos por el uso de la iglesia. ¿Por qué? Porque habían evangelios apócrifos, había gente con el evangelio de María en las iglesias, había gente con el evangelio de Pedro, habían hasta Apocalipsis de Pedro, muchos libros apócrifos del Nuevo Testamento, y eso estaba trayendo problemas. En el año 1700, voy a brincar esto, en el año 1740 en Italia, esto es italiano, Ludovico Antonio Muratori descubre un fragmento, a ver si lo tengo aquí retratado, descubre un fragmento, y en ese fragmento hay una lista de libros de la Biblia, y en esa lista figuran, y esto sí que está interesante, porque se data esto quizás en el año 157, que ese fragmento menciona que Pío I de Roma había fallecido. Quizás ese fragmento era una copia de algún original, pero sí menciona que Pío de Roma murió en el 157. Y mire la lista, déjame ver si la tengo por aquí. En esa lista habían 22 libros. No lo proyecté, me va a perdonar ahí, no lo proyecté, pero habían 22 libros. O sea que ya nos estamos acercando a los 27 libros del Nuevo Testamento. Orígenes, en el año 185, dijo que eran 21 libros. O sea, está corto de 6, nosotros tenemos 27. Dijo que eran 21 libros. Y no se aceptaba todavía la epístola de los Hebreos, no se aceptaba todavía Santiago, ni Judas, ni segunda de Pedro, ni segunda y tercera de Juan. Estamos hablando del siglo II. Todavía no se manejaban los mismos 27 libros que usted y yo manejamos en la iglesia. Todos estos datos, dice el hermano Richard, está equivocado. Bueno, todos esos datos yo los leí ahí. Peleé con Justo González, no peleé conmigo. Historia del pensamiento cristiano es un gran libro, hermano. Cuando uno estudia la historia, se supone que no repitamos los errores, ni los pecados, ni las herejías del antepasado, porque usted conoce la historia. Pero a nuestro pueblo le hace falta leer. Toda Latinoamérica necesita leer. Necesita instruirse. La educación, la lectura, amado, eso es poder. Yo espero que no me voten de Guatemala y no me declaren non grato con lo que voy a decir ahora. Pero si los políticos supieran que usted está leyendo, prohíben los libros, porque ellos saben que un pueblo educado y que lee es una amenaza para ellos y no nos manipulan tanto. No diga amén, por favor, que usted tiene guardaespaldas, que me saquen de Guatemala ahorita. Yo sé que hubo elecciones hace poco, pero amado, es así. Hay que leer. Justo González escribió esos 2 libros, Historia del pensamiento cristiano, Historia del cristianismo. Uno es de HarperCollins y el otro es de Editorial Unilit.
¿Cuál es la diferencia de estos dos libros? Que el negro es la teología de los padres de la iglesia, que los llevó a hacer y a escribir y a expresarse como quisieron. Y el libro verde son los datos, las fechas, los eventos importantes, todo eso. Ambos libros se complementan. Y en estos libros usted va a aprender que lo que está en los canos, Efesios 2:20 por ejemplo dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, a los cuales Cristo había prometido guiar a toda verdad mediante el Espíritu Santo, Juan 16:13. Ahí tiene otro librito ahí. Se dice que la iglesia continúa en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, Hechos 2:42. Y ya con esto termino. Con esto termino. Si usted estuviese en la iglesia, usted sabe que al pastor le queda todavía 25 minutos de prédica. Yo le prometo que con este termino no paso de 5. Le voy a decir la razón, porque ahorita lo dije bien rápido, porque estos libros no los querían. ¿Por qué no querían Hebreos y Santiago y no querían a Pedro y a la carta de Pedro y a la carta de Juan en el canon? Mire la razón, en hebreo era porque el occidente se quería distanciar de los judíos y no se conocía el autor. Si usted abre una Biblia, Reina Valera del 9, le va a decir que la carta de los hebreos la escribió Pablo, porque en el concilio en el año 300, no me acuerdo ahora si fue el de Cartago o el de Hipona, pues San Agustín dijo, eso fue Pablo, pónganle Pablo, que Pablo lo escribió, pero se ha descubierto que hebreo es anónimo, no sabemos. O anónima. Bueno, hay una teoría, David, yo estaba escuchando que es posible que la carta de los hebreos haya sido de Bernabé, por el alto contenido de que el autor conoce bien la tradición de los levitas. Eso es fabuloso, pero bueno, eso lo debatimos después. Con Santiago había duda también del autor, y con Segunda de Pedro, porque no fue muy difundida, igual que Primera de Pedro la cuestionaron, y Segunda y Tercera de Juan, porque ellos creían que no era importante. Mire qué chisme. Eso no es importante, déjalo afuera. Mire qué criterio. Por eso tenían que reunirse los obispos de África, de habla griega, allá en Alejandría, los obispos de Roma, los obispos de allá en Bizancio, tenían que reunirse y ir cerrando este canon. La carta de Judas, por duda de su posición entre los apóstoles, esto no es Judas el que solcó, por si acaso, y el Apocalipsis, por uso abusivo de algunas sectas heréticas y diferencia de estilos con el Evangelio de Juan. En los primeros años del Evangelio, el Apocalipsis de Juan no se leía el Apocalipsis de Pedro. Y en el año 393, en el famoso concilio de Hipona, ahí empiezan a ponerse de acuerdo y a cerrar el canon. Hay una controversia ahora mismo si fue en el concilio de Hipona o si fue en verdad en el concilio de Cartago unos años después, donde se cierra el canon. La realidad es, voy yéndome para atrás en un dato, que en el 1546, en 1546 en el concilio de Trento, la Iglesia Católica entonces dice, no, sí está bien, vamos a cerrar el canon, son estos 27 libros. ¿Por qué? Porque en el 1547 que oficialmente dicen esto ya no se puede añadir más nada. Porque ya Martín Lutero había hecho su canon, tenía sus 27 libros. La Biblia de Ginebra, 1560, Casiodoro de Reina, por la Biblia del Oso. Ya la Biblia de Tyndale estaba hecha en inglés. Ya los evangélicos teníamos nuestro canon y ya sabíamos que eran 27 libros. Y la Iglesia Católica, nosotros los obligamos a actuar y declararon también los mismos 27 libros. ¿Que no es fantástico? Fíjese, yo veo aquí, aunque usted no lo crea, la mano de Dios. Yo veo en toda esta decisión la mano de Dios, cómo Dios ha preservado la palabra a través de las edades, aún como el canon, aunque las personas debatieron, discutieron, se pelearon, quizás algunos se enfadaron, pero eventualmente, amados, donde está el Evangelio, son los mismos 27 libros, sea la Biblia católica, sea la Biblia evangélica. Yo no sé usted, pero ahí yo veo la mano de Dios ahí. Y mire el decreto en el concilio de Cartago, y esto sí lo voy a leer. Y posteriormente se decidió que no se leería nada en la iglesia bajo el nombre de las Divinas Escrituras, excepto los escritos canónicos. Los escritos canónicos, por tanto, son los siguientes del Nuevo Testamento, estamos hablando del Nuevo Testamento, los 4 libros de los Evangelios, el libro de Hechos de los Apóstoles, las 3 epístolas del apóstol Pablo, la epístola dirigida a los Hebreos, 2 del apóstol Pedro,
3 de Juan, una de Santiago, una de Judas y el Apocalipsis de Juan. Fíjese que está el hincapié, el Apocalipsis de Juan, no simplemente el Apocalipsis. Ya me tiraron la foto. Muchas gracias.